Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que anden bien. Bueno, tuvieron unos días de descanso bastantes, así que voy a aprovechar y les voy a enviar esta actividad, sí, que la hemos ido viendo en el aula, pero en el aula virtual del Zoom, pero que no se las había enviado todavía porque, bueno, el jueves fue la jornada de capacitación docente. El jueves anterior fue la semana de arte y así que bueno, como me había atrasado ya quedó sin enviar. Lo único que tengan en cuenta que bueno, que les voy a enviar dos propuestas porque vengo un poquito atrasada, que la tendría que haber subido a la otra clase y bueno, como no lo hice, voy a subirle seguramente una o dos clases esta semana, pero van a tener tiempo para realizarla, así no la van a tener que hacer enseguida, la van a poder ir haciendo con tiempo. Bien, veníamos trabajando el tema de las autonomías provinciales, ¿sí? De la situación que se estaban dando en las provincias luego de la disolución del directorio, ¿sí? También de la disolución del Congreso, cuando se lleva a cabo la ley de capitalización, que fue lo que vinimos viendo, y también este conflicto que había de carácter internacional con la guerra con el Brasil. Entonces, bueno, ante esta situación, sí, al disolverse el Congreso y quedar sin efecto, como yo les decía, la ley de capitalización, la provincia de Buenos Aires vuelve a tener a la ciudad de Buenos Aires como capital de la provincia. Y ya para 1827 se convocó a elecciones en la provincia para elegir diputados para la Junta de Representantes y el clima político estaba fuertemente dividido entre unitarios y federales. El fracaso del proyecto centralista del grupo de Rivadavia sí dio paso a un nuevo periodo sin autoridades nacionales y las provincias asumieron sus autonomías y la guerra civil se extendió por todo el territorio. Finalmente, en estas elecciones, sí, y este clima dividido entre unitarios y federales, gana la lista federal que estaba integrada por figuras del Partido Popular Urbano de Buenos Aires y que eran ricos hacendados con muchas haciendas que se van a ir adhiriendo justamente al Partido Federal. La Junta de Representantes designa por una amplia mayoría a Manuel Dorrego, quien va a ser el que cumpla con el cargo de gobernador. Manuel Dorrego era un líder popular porteño que había luchado en las guerras de la independencia, ¿sí? Tenía una larga trayectoria política, sobre todo en lo que era el territorio del Río de la Plata, o sea, rioplatense, y también había sido desterrado durante el directorio de Pueyrredón. Así que bueno, fue uno de los que principalmente impulsó, ¿no? La intervención bélica contra Brasil para poder restituir a la banda oriental a las Provincias Unidas. En el Congreso de 1824, Dorrego se convierte justamente en el principal vocero del Partido Federal, ¿sí? Como bien dice ahí, formaba parte de este Partido Federal y contaba con una amplia adhesión de los sectores más bajos de la población urbana de Buenos Aires. Como gobernador de la provincia, Manuel Dorrego tuvo que asumir la responsabilidad de la firma del Tratado Definitivo de Paz con Brasil y si bien su intención era continuar la guerra, la población ya estaba muy desgastada y lo presionaba para poner fin a este conflicto. Con lo cual el desgaste se hacía sentir, especialmente en las zonas rurales, ¿sí? Donde los hacendados veían sus negocios de exportación arruinados y los sectores más bajos temían que los reclutaran como soldados. Entonces, bueno, la firma del tratado con Brasil le costó muy caro a Dorrego, ¿sí? Justamente porque el general Juan Lavalle va a ser quien, o sea, era quien regresaba, ¿no? Con sus tropas luego de librar la guerra, y de alguna manera es como que él capitaliza este descontento de una parte del ejército por el acuerdo de paz, y algunos de los altos mandos militares consideraban que se había traicionado el objetivo para el cual luchar, ¿sí? Para el que habían ido a luchar. O sea, si el objetivo era justamente que la banda oriental fuera nuevamente restituida a las Provincias Unidas, firmar un acuerdo de paz con Brasil, dejaba, ¿sí?, inconclusa esta batalla. Entonces, el 1 de diciembre de 1828, ¿sí?, en alianza con algunos líderes unitarios de Buenos Aires, Lavalle destituye a Dorrego de su cargo de gobernador y a la Sala de Representantes
Y pocos días después, Dorrego va a ser fusilado justamente por orden de Lavalle, ¿sí? Y el fusilamiento de Dorrego marca, ¿sí?, uno de los primeros acontecimientos luego de la Guerra de la Independencia, en donde un gobernador que estaba en funciones, ¿sí?, era pasado por las armas. Verdaderamente su fusilamiento, en lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, causa un fuerte descontento, un fuerte estupor, ¿sí?, sobre todo porque era considerado como una especie era como el padre de los pobres, ¿sí?, porque él, los pobres, o por lo menos los sectores bajos, se sentían fuertemente identificados por él, y el fusilamiento de Dorrego va a dar paso, ¿no?, justamente a este lugar que va a quedar como vacante luego en lo que nosotros conocemos como el cargo de gobernador. Teniendo en cuenta también, ¿no?, quiénes eran los protagonistas de estos acontecimientos, como había sido el caso del fusilamiento de Dorrego por parte de Lavalle, tengamos en cuenta también, o sea, quiénes son estos caudillos, ¿sí?, que cumplían un rol tan importante durante este periodo. La realidad es que la presencia de estos caudillos locales, ¿sí?, con apoyo de las poblaciones rurales, eran frecuentes en los territorios de las provincias y influían en la política, e incluso llegaban a liderar rebeliones armadas para derrocar las autoridades que legalmente habían sido elegidas. Algunos caudillos lograron, por ejemplo, tener tanta influencia en varias provincias, como fue, por ejemplo, el caso de Facundo Quiroga, y si bien desde su base de poder, que era en La Rioja, él logra dominar un amplio territorio en distintos momentos. A pesar de las diferencias, en casi todos los casos, las instituciones republicanas y el voto popular se convierten en base de legalidad del poder de los gobernantes, pero estas instituciones frecuentemente fueron violadas, y se ponía, ¿no?, un poco en tela de juicio el tema de la legitimidad del nuevo orden nacido después de la independencia. Los caudillos eran principalmente terratenientes, sí, tenían un fuerte control, como les decía recién, sobre las milicias urbanas, urbanas y rurales, sí, sobre todo rurales, y era un vínculo que se sustentaba principalmente sobre la lealtad, pero no en condiciones de igualdad. Es decir, los caudillos no eran iguales que sus peones rurales, pero sí se debían una cierta lealtad. Tengan en cuenta lo importante, ¿sí?, que es para este periodo de las autonomías provinciales el poder y la participación de estos caudillos. Bien, lo que yo quiero que lleven a cabo, ¿sí?, que hagan una actividad que va a estar dividida en dos partes, ¿sí? La primera parte es la lectura de este texto breve, que es un texto de... Esperen que, bueno, desaparecí, no sé dónde estoy, pero mejor no, así no me tienen que ver la cara. Es un texto de Alperín Dongui, ¿sí?, que es sobre las guerras de la independencia. Y se lean el siguiente texto y luego respondan las consignas. Las guerras de la independencia contribuyeron a cambiar las relaciones existentes entre los diferentes sectores de la sociedad hispanoamericana. La fragmentación del poder político, ¿sí? ¿Saben lo que es la fragmentación? Es cuando el poder se fragmenta, se divide. La militarización de la sociedad y la movilización a causa de la guerra de recursos y sobre todo de hombres comportaron que el viejo orden social no se restableciera jamás. Las relaciones sociales también se vieron profundamente afectadas por una nueva ideología liberal e igualitaria que rechazaba la característica sociedad jerarquizada del periodo colonial y que aspiraba a integrar los diferentes grupos sociales y étnicos en la sociedad nacional a fin de reforzar la unidad de los nuevos estados. Bien, luego de este texto, la idea es que ustedes puedan responder qué cambios políticos y económicos favorecieron la formación de los nuevos sectores dominantes en el periodo posterior a la Revolución, qué características adoptaron las relaciones entre las élites y los sectores populares, por qué las guerras de independencia contribuyeron a este cambio social, qué significa fragmentación del poder político, y ejemplifiquen con temas estudiados. Bien, luego de responder esas 4 preguntitas, ¿sí?, después tienen que leer los documentos y buscar el significado de las palabras que no comprendan, ¿sí?
explicar cuál es la visión sobre los caudillos que aparece en el primer documento, cómo te diste cuenta, ¿sí?, de que es esa la visión que tiene sobre el caudillo. Según el segundo documento, qué características tenían los caudillos, subráyalo, y en qué contexto surgieron, ¿sí? Y según el último documento, qué tipo de relación existía entre el caudillo y sus seguidores, era permanente la fidelidad hacia los caudillos según esta visión. Bueno, la idea es que puedan hacer este tipo de actividades, ¿sí?, teniendo en cuenta estos tres textos. El primero es de José Antonio Páez. Dice: tal era la vida de aquellos hombres, jamás llegaba a sus oídos el... Ay, no llego a leer bien, pero creo que dice el tañido de la campana que recuerda los deberes religiosos, y vivían y morían como hombres, a quienes no ocupó otro destino que luchar con los elementos y las fieras, limitándose su ambición a llegar un día a ser capataz en el mismo punto donde había servido antes en clase de peón. En Iberoamérica el término caudillismo alude generalmente a cualquier régimen personalista y cuasi militar, cuyos mecanismos partidistas, procedimientos administrativos y funciones legislativas están sometidas al control inmediato y directo de un líder carismático. Debe su aparición al colapso de una autoridad central, capaz de permitir a fuerzas ajenas o rebeldes al Estado apoderarse de todo el aparato político. El último documento dice: el carácter negociador del caudillo y su actuar en defensa de las interpretaciones regionales de la ley central, así como todos los aspectos relacionados con el apoyo colectivo a su actuar, son el reflejo de una relación que en ningún momento está respaldada por alguna institución jurídica o legal. Esto hace que la propia fidelidad a la alianza, por parte de los caudillos, de las élites que lo respaldan y de sus seguidores, pueda perder su atractivo si aparecen en la escena nuevos aliados potenciales capaces de servir mejor a los intereses de una u otra parte. Bien, la idea es que hagan estas actividades, ¿sí?, que puedan realizar esta propuesta y que las envíen en cuanto las hagan. Sepan que esta semana les voy a mandar otra actividad más, ¿sí?, que es lo que continúa con respecto a los gobiernos de Rosas, ¿sí? Acá tienen la segunda actividad para poder llevar a cabo, ¿sí? Se las voy a dar en la próxima propuesta. Vamos a dejar que esta sea... Vamos a hacer solamente esto, ¿sí? Y yo ya en esta semana les vuelvo a subir otra actividad. Bueno, les mando un beso grande y espero que anden bien, cuídense mucho y ojalá que todos estén bien.